Así es que vamos a empezar con el número 638, empezando pues el dogma de al tercer día resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Rosita, por favor. Sí. Os anuncio la buena nueva de que la promesa hecha a los padres Dios les ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe. En Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana, como verdad central transmitida, como fundamental por la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de los muertos. Con su muerte ha vencido la muerte. Y a los muertos ha dado la vida. Ok. Bueno, pues aquí 3 palabras que hay que decir, ¿no? Verdad culminante de nuestra fe. Culmina nuestra fe. Es el culmen de todo un largo proceso que empieza con Abraham. Es más, que comienza desde la mismísima creación del mundo. Desde que Dios creó al mundo, lo creó pensando en ese momento. Yo les decía, oigan, y si Adán y Eva no hubieran no hubieran pecado, ni nadie hubiera pecado, entonces Jesús no hubiera venido al mundo, Jesús no hubiera predicado, ni hubiera muerto y resucitado por nosotros. Lo que nos dice el Evangelio, por ejemplo, San Juan, es que sí, esta creación como Dios la hizo estaba incompleta. ¿Por qué? Porque no tenía esta completez del don del Espíritu Santo, el don de la resurrección. Si algún día llegamos a ver el Evangelio de Juan, ¿verdad? Veremos que toda su primer semana desemboca en que esta creación no ha sido completada. Cuando uno ve los primeros capítulos de Juan, la primera semana que describe San Juan, se ve que la semana no está completa, la creación no está completa. ¿Por qué? Porque quien la viene a completar es Jesús. Y precisamente de esa manera termina Jesús en la cruz, diciendo sus últimas palabras, que son: todo está terminado. En el Evangelio de Juan, los otros evangelios no dicen eso. Pero el proyecto del Evangelio de Juan es decir que Jesús es la culminación de la creación. Y por supuesto, de todo el proceso de la revelación. Bueno, entonces es culmen. Y dice también, es una verdad central. Verdad central. En el centro de todas las verdades está la resurrección. Ciertamente, el dogma más importante del cristiano es la Trinidad, que nos la revela Cristo. Pero esa Trinidad no podría ser cierta si Jesús no hubiera resucitado. ¿Cómo creerle a Jesús que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo si Él no hubiera resucitado? Pues todo queda en un ideal muy bonito, pero inútil, ¿no? Entonces, es central que Jesús haya resucitado. Y bueno, y transmitida como fundamental por la tradición. Entonces, es
culminante, es central, es fundamental. Fundamenta todo lo demás. Es decir, ¿cómo saber que la Eucaristía es cierto que ahí está Jesús real y presente? Pues porque el resucitado, que pudo vencer a la muerte, puede hacerse presente en el pan y en el vino, ¿sí? Entonces, es fundamental que creamos en la resurrección, si no, todo se viene abajo. Y dice aquí otra cosa, ¿verdad?, que habría que decir: es creída y vivida y transmitida y celebrada, porque también esa es otra característica de la resurrección: se celebra, se vive, se cree, se transmite, es decir, se predica, pero también se celebra. Y esto es otra cosa importantísima de la vida cristiana. Si tú no celebras la resurrección, estás faltando algo importantísimo de la fe. Por eso, hombre, la liturgia, venir a misa los domingos es importantísimo. Es cierto que lo central, lo más importante, el mandamiento que nos dejó Jesús es: ámense los unos a los otros. Pero ¿cómo puedes vivir ese mandamiento si no te nutres del amor de Jesús? Si no lo celebras, si en tu vida no es algo importante, porque se celebra lo importante, ¿verdad? Tú no celebras que la puerta se cerró en tu casa. ¿Quién habrá alguien que celebre: ah, por fin se cerró la puerta en mi casa? Pues no, ¿verdad? Pues es que parece que para algunos es más importante que se cierre una puerta de su casa que celebrar la fe, porque nunca los ves en misa, ¿verdad? Bueno, ok, número 639. Tú no trajiste, entonces, Cristi. A ver, Alicia va a leer con el libro de Rosita. Número 639. 639. 639. El acontecimiento histórico intrascendente. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de la luz. Bueno, entonces, este párrafo lo que nos quiere afirmar es: la resurrección de Cristo es un acontecimiento real. Ustedes dirían: pues sí, ¿verdad? Lo que pasa es que a lo largo de los últimos siglos, especialmente los tres últimos siglos, han habido voces que dicen: no resucitó. Bueno, en realidad, desde el inicio, hubieron judíos que decían que no, que se robaron el cadáver. Pero hoy en día todavía hay historiadores que hablan de que eso es una invención. La resurrección es la invención de los seguidores de Jesús para mantener viva sus enseñanzas, ¿verdad? Incluso dicen Jesús, hay quienes niegan incluso la existencia de Jesús. Hoy ya los historiadores más bien sí están de acuerdo a que existió
este personaje de Jesús, porque sería muy complicado. Es una de las normas de la historia que si tú quitas la resurrección, la existencia de Jesús, se vuelve muy complicado cómo explicar tantas cosas, tantos acontecimientos en torno a ese personaje. Si no existió, ¿cómo es que hay tantas cosas que se derivaron de eso, verdad? Entonces, hay un acuerdo prácticamente ya resuelto de que sí, Jesús existió. La cosa es que lo que no están tan de acuerdo es, bueno, y de eso que se conoce de Jesús, que es real. Y una de las cosas que más los historiadores pues no pueden aceptar es la resurrección. ¿Por qué? Pues porque es un acontecimiento que va más allá de la historia. No es algo de lo cual se puede hablar porque solamente aconteció en una ocasión, en un lugar, en un momento de la historia. Y rompe todas las normas de la ciencia, de la lógica, de la vida, ¿verdad? Entonces, pues sí, es muy difícil. No hay modo racional de afirmar de que la resurrección es cierta. Es, ante todo, un presupuesto de la fe en la resurrección. ¿O crees o no crees? No hay forma de demostrarla. No hay forma de afirmarla científicamente. No hay forma de, acceder a ella más que por la fe. ¿Crees o no crees? ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que nos dice. Pero es un acontecimiento histórico. ¿Por qué? Pues con el mismo argumento que dicen de la existencia de Jesús podemos hablar de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo explicas todo lo que hay en torno a los apóstoles, a la iglesia naciente? Y hombre, 2000 años de historia. ¿Cómo puedes explicar 2000 años de una institución si es que no es obra de Dios y de la resurrección de Cristo? No hay forma, imposible. Bueno, pero hay elementos también que están íntimamente asociados con esa resurrección. Cristi, ahora sí, número 640. El sepulcro vacío. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra en el sepulcro vacío no es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres, después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba. Afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. Bueno, entonces, primer elemento histórico que tiene la iglesia es el sepulcro vacío. Una constatación que hicieron, primero que nada, las mujeres. Esto es un dato importante, ¿eh? No, las primeras personas
que constatan la muerte de la resurrección de Jesús es un grupo que no vale, las mujeres. Ustedes saben que las mujeres no podían atestiguar, no tenían la autoridad moral, jurídica, social, para decir, yo lo vi. Las mujeres eran un cero a la izquierda. Jesús se les aparece, primero que nada a ellas. Primero que nada, es María Magdalena la que anuncia la resurrección. Esto es un dato sorprendente. De esas cosas que, ¿cómo puede un grupo que quiere promover la resurrección sustentarse en mujeres? Sería el error más craso, humanamente hablando. ¿Sí me explico? Alguien que diga la resurrección es un invento de los apóstoles, algo, una estrategia para promover una mentira, un grupo o un poder, se le preguntaría a esa persona, y entonces, ¿por qué son las mujeres las primeras que anuncian y a las primeras que se les aparece? ¿No era lógico? Si la intención era validar una mentira, pues no te apoyas en el testimonio de mujeres porque ya sería una mentira de por sí. ¿Me explico? Buscarían que la historia fuera de otra manera. No, es que Pilatos fue a la tumba y constató que, entonces sí, ¿verdad? Pero no es así. La resurrección toma primero que nada a las mujeres como testigos. Luego, Pedro, un traidor, el que lo negó, el menos moralmente aceptable. ¿Cómo es que a Pedro se le aparece? Al discípulo amado, un escuincle, se supone, ¿no? Juan era un muchachito. Entonces, ¿por qué a un escuincle? O sea, si tú quisieras armar una mentira, no argumentarías así. Usarías otros argumentos. Quizá el de los soldados, ¿verdad? Bueno. Ellos constatan el estado de un sepulcro vacío, una ausencia del cuerpo de Jesús, que, insisto, el sepulcro vacío es el más grande signo, debería de ser uno de los más grandes signos de ese resucitado. A ese respecto hay que decir, ¿verdad?, que tenemos la iglesia del Santo Sepulcro, ¿verdad?, en Jerusalén. Y ahí van peregrinaciones y peregrinaciones, el centro focal de todas las peregrinaciones a Tierra Santa, ¿verdad? Sí, es importante el cenáculo, ¿verdad?, donde Jesús instituyó la Eucaristía, ahí está una iglesia. Es importante la iglesia de Belén, ¿verdad?, del nacimiento, de la natividad. Es importante la iglesia que está de las bienaventuranzas, ¿verdad?, junto al mar de Galilea. Pero de todos los santos lugares, por supuesto que el Santo Sepulcro es el central, tan central que 3 iglesias se la pelean, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad?, que el Santo Sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro, la tienen ortodoxos y católicos y otro grupo de ortodoxos. No sé cuál de los dos, cuáles denominaciones son los dos grupos ortodoxos y los católicos. Y sin embargo, no tenemos la certeza de que esa sea el Santo Sepulcro. A pesar de que es
lo históricamente más valioso, digámoslo así. Pero ni siquiera eso tenemos. Como que Jesús quiso que los cristianos nos afirmáramos solamente en la fe en el resucitado y en el testimonio de los apóstoles. Bueno, número 641. Por favor. Las apariciones del resucitado. María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Sí, ¿verdad? Es lo que decía. Sí. Las evangelizadoras de los evangelizadores, de los principales evangelizadores, ellos tuvieron a su vez a estas mujeres por evangelizadoras. ¿Verdad? Son las madres de la evangelización, empezando por María Magdalena. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a Mendoza. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ok, entonces, sí, estas apariciones son también otro elemento importante en la constatación del resucitado. Se le aparece primero a unas mujeres y luego a Pedro y luego será a los apóstoles, ¿verdad? Pero primero a las mujeres y luego a Pedro. ¿Puedes tú? Yo. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia, la fe de la primera comunidad de creyentes. Se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos, y para que la mayoría... ¿Y de los que? De los cristianos. Ajá, y de los que... Aquí dice, y para la mayoría viviendo entre ellos todavía estos testigos de la resurrección de Cristo. Son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. Ok, entonces Jesús se aparece, sí, primero a las mujeres, luego a Pedro, a los apóstoles, y luego, dice el texto, Pablo menciona a más de 500. El número, hay que entender que no es un número científico, no es que haya hecho una estadística. Él habla, ¿verdad?, de unos 500. Se les apareció a muchos, pero no a todos, porque también eso es cierto. Las apariciones de Jesús no fueron no fueron del carácter público que fue, por ejemplo, la crucifixión. La crucifixión, pues la multitud de Jerusalén en el Vía Crucis, ¿verdad? ¿Cuántos lo habrán visto? Y estaba a las puertas de Jerusalén el Gólgota, así es que ahí pues era para que todo el mundo lo viera, ¿verdad? Por eso se hacía ahí, porque era para que vieran el escarmiento que hacían los romanos, ¿verdad? Entonces, eso fue un acontecimiento público, multitudes que gritaban, crucifícalo. Pues. En cambio, la resurrección no es un acontecimiento multitudinario, público, a todos los que fueran, no, a unos escogidos. Esto es otra cosa que nos debe de quedar claro. Así como hace 2000 años, sigue siendo hoy.
La experiencia del resucitado no la pueden vivir todos, solo unos escogidos. Ustedes son escogidos. Forman parte de esa selección, porque habrá multitudes allá afuera que, pues que resucitó, pues está bien, está chido, ¿no? ¿Qué no? O sea, no me interesa si es verdad o mentira. Para nosotros es el centro de nuestra vida. Bueno, número 6.4 de Esther, por favor. ¿Cuesta trabajo leer? Ok. Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitar. A ver, lo que nos quiere decir este texto es algo físico, es algo real, es algo que vivieron quienes incluso se decía, ¿verdad? Estaban tristes. Imagínense el golpe de la crucifixión, ¿verdad? Estaban tristes, decepcionados. No era como para inventárselo. No era algo, la efusión del fanatismo. No. Habían quienes no lo creían. Incluso Jesús les reprocha, ¿por qué no creyeron? A los que iban peregrinos a Emaús, ¿de qué van tan tristes? Con la cabeza tan llena de tristeza, ¿verdad? O sea, había una tristeza, era real, y les costó trabajo, porque fue algo que no lo esperaban. Entonces sí fue una cosa física, real. ¿Ok? Las primeras que vieron el sepulcro ha sido una de las mujeres, y María Magdalena cuando... Era una de ellas. Bueno, habría que decir que los primeros que pudieron ver el sepulcro vacío fueron los soldados romanos. Pero no tenemos la certeza, igual ellos nada más vieron la piedra removerse y corrieron. Y quizá ya ni entraron. ¿Verdad? O igual y sí, la curiosidad, está moviéndose esa piedra, y se asomaron, y quizá no vieron nada. Pero ellos no fueron testigos. Padre, Entonces, ¿cómo de nada sirve. se lo iban a robar si estaban ahí las guardias de los soldados también? Sí, pero, o sea, lo que algunos podrían argumentar es que eso era mentira, que no habían soldados, ¿no? Bueno, acuérdense que los evangelios, de hecho, se escribieron tiempo después de la resurrección, más de 30 años después. Bueno, ¿algún otro? Entre las 500 personas que se les apareció
levante también a su madre María? Puedes pensarlo, no lo sabemos. No hay nada que... Nada escrito de que María se haya encontrado con su hijo resucitado. No. Absolutamente nada. A ver, entiendan una cosa. María no fue predicadora, no fue escogida como de las predicadoras del Evangelio. De hecho, María no seguía a Jesús por el camino como sí lo hacían Susana, María Magdalena, María la de Cleofás. O sea, el papel de María en la vida de Jesús fue muy marginal. Fue fundamental porque fue la que le dio vida, lo hizo crecer y lo acompañó hasta la cruz, según el Evangelio de Juan. Pero fuera de eso, para los primeros cristianos María no era el centro era Cristo. ¿Me explico? Por eso no sabemos si se le apareció. Uno podría intuir, ¿verdad? Pues que sí se le apareció, ¿no? Pero yo creo que era la que menos necesitaba que se le apareciera. Es decir, la fe de María estaba por encima de la fe de todos ellos. ¿No? Nadie de ellos le creyó que iba a padecer, iba a ser entregado, iba a morir y que iba a resucitar. Pero yo creo que su madre sí. ¿Ok? Dice, guardaba todas las cosas en su corazón. ¿Verdad? Bueno. Pero usted se lo ¿cómo se dice aquí la primera bautizadora? Es la estrella de la evangelización en cuanto a que ha acompañado a la iglesia y especialmente pues a nosotros en México no se puede negar que es la estrella de todos los evangelizadores, ¿verdad? La guadalupana, ¿verdad? Pero no es en las escrituras, en el evangelio, en los libros de los Hechos de los Apóstoles y mucho menos en Pablo, prototipo de evangelizador. Estaba acompañando. ¿Okay? En la historia de la iglesia, entonces sí, ya posterior. Más bien es ejemplo de mujer en su obediencia, en su sabiduría, en el acompañamiento, en la tristeza. Ya se me olvidó todo lo que tenía que decir. Yo di esa clase hace mucho de magia. Simplemente, Padre, por haber sido elegida por Dios para que fuera madre de su hijo. de su hijo. Sí. Y que, pues, que nos centramos en eso, en que Jesús, al nacer, nos hizo que, o hace que cambien nuestras vidas, ¿no? Este es un voto muy importante para María. No, o sea, nadie niega eso. O sea, no. Lo único que estoy diciendo es, no tenemos certeza de que se le haya aparecido porque no está escrito en las escrituras. ¿No? Nadie niega el papel importantísimo de María, ¿no? Eso por supuesto, es dogma de fe. La madre que más sufrió por todo lo que Dios dijo. Bueno, ¿seguimos? El siguiente, 644. Tan imposible les parece la cosa que, incluso puesto que ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos iban todavía quieren ver un espíritu, ¿no? Acaban de creerlo, a causa de la alegría, estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda y en la última aparición de la Galilea, definida como ateo. Algunos, sin embargo, dudaban y por esto la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad
unidad de los apóstoles que tiene conciencia. No tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina y la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Ok, entonces, una vez más, el catecismo nos ayuda a decir que, o sea, esto que dice, ¿verdad? No tiene consistencia la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe, de la imaginación, que no fue real, sino que se lo imaginaron o lo inventaron, ¿verdad? Esa afirmación no tiene consistencia, porque, oye, una vez más, si tú quieres inventarte una historia de un resucitado, desde el principio hablas de cómo estaban todos admirados del resucitado y creyeron en él, ¿no? No pones desde el principio las dudas. ¿Me explico? Si yo quiero decir que tú, no sé, que tú robaste el banco, no voy a decirle a la policía, bueno, es que esa señora se parece, pero no tenía lentes y no hasta... No, si yo le quiero echar la culpa a esa mujer que robó el banco, lo primero que digo es, sí, yo la vi. Así va vestida, ¿me explico? No empiezo dudando. Bueno, es lo que se dice aquí en el catecismo. Si yo quiero afirmar como una mentira el que Jesús resucitó, pues empiezo a afirmar que es una verdad. No lo dudo, ¿okay? No lo pongo en duda. Bueno, ¿vamos bien o me regreso? ¿Sí? Ok. El estado de la humanidad resucitada de Cristo, número 645. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el cáliz y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado por el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado, crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón, también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura, distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para resucitar su fe. Para suscitar su fe. Ay, perdón, para suscitar su fe. A ver, imposible decir cómo era el resucitado. Imposible. Al mismo tiempo era un cuerpo que comía, que se podía tocar, pero al mismo tiempo era alguien que se aparecía de repente, estando cerradas las puertas, se aparece en medio de ellos. Al mismo tiempo puede estar en Jerusalén, pero también caminando hacia Emaús. Al mismo tiempo lo reconocen, lo ven, y es Jesús, pero al mismo tiempo no lo reconocen. Iba caminando con ellos y eres tú el único extranjero que no sabe qué ha pasado. ¿Me explico? ¿Qué es el resucitado? ¿Es parte de este mundo o ya no es parte de este mundo? Pues resulta que las dos cosas. Y entonces no hay forma de hablar de él con exactitud.
sino solamente aproximaciones, ¿verdad? Estaba vestido y se aparecía vestido. Y su vestido era resucitado también. Su túnica estaba resucitada. Porque oye, si Jesús es un cuerpo que al mismo tiempo puede pasar las paredes, te preguntas, bueno, ¿y también su túnica? Obviamente que no, ¿verdad? Lo veían vestido, pero igual no estaba vestido. Estaba desnudo, pero ¿cómo lo veían ellos? ¿Me explico? Es algo imposible de decir. Imposible de decir. Si estaba con un hoyo en el costado y estaba vivo, pues tendría que estar saliendo sangre. Cualquiera que tiene un hoyo, pues porque está vivo, le sale sangre. Si no le sale sangre es que está muerto. Pero no le salía sangre, ¿o sí? Nadie dice en los evangelios, a ver, trae el dedo y mételo y que se acabó de sangre, ¿verdad? Nomás sí le dijo que metieran el dedo en los ojos. Bueno, en realidad le dice que lo hagan, pero no se dice que efectivamente, y Tomás metió el dedo, ¿verdad? No solo lo dice, solamente lo invitó, ¿verdad? ¿Me explico? De hecho, por eso mismo, si ustedes comparan los relatos de resurrección, son distintos. No coinciden las historias. ¿Por qué? Porque el resucitado, al mismo tiempo que pertenece a este mundo, pertenece al mundo del Padre, como ahí lo dice. Es histórico, pero también es metahistórico. Es cósmico, pero es también al mismo tiempo metacósmico. Va más allá. Y así va a ser nuestra resurrección. Con un cuerpo como el que somos, el que tenemos, pero totalmente renovado. ¿Y cómo? Dios sabrá. ¿Cómo le va a hacer para que ese que se enterró y que se comieron los gusanos ahora otra vez resucite? ¿Que los gusanos van a vomitar o qué, verdad? O al que se incinera, ¿verdad? Hay quienes todavía dicen, no, porque si no, no voy a resucitar. En algunos lugares, todavía en esta ciudad, en este país, hay quienes dicen que incinerar no, porque esto está mal, ¿verdad? Porque si no, luego, ¿cómo va a resucitar? Puro polvo. O sí, ¿cómo vas a resucitar si te comieron los gusanos, verdad? Es igual. Bueno, es problema de Dios, ciertamente, ¿verdad? Sí, por favor. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrenal como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de la Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrenal ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Cristo se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir que Cristo que es el nombre celestial. Ok, entonces, no hay que confundir, según este párrafo, resucitado con, o más bien, resurrección con resucitación. ¿Ok? No, son dos cosas distintas. La resucitación es reavivar un cuerpo inerte y devolverlo a una vida como la tuya y la mía.
Es lo que hacen los médicos cuando ya se declara muerto o le paró el corazón y los signos vitales perdidos, pero le dan ahí sus toques y ya otra vez vuelve a... Ese sí, volvió a la vida, pero no resucitó. La resurrección de Jesús es totalmente de otro tipo. No es volver a lo mismo, ¿verdad? Eso sí nos queda muy claro, ¿verdad? Ok. Lupita, creo que sigues tú, ¿verdad? La resurrección como acontecimiento trascendente. Qué noche tan dichosa canta el exulte de Pascua. El pregón pascual, ¿verdad? Es lo que dice. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima. El paso a otra vida fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa a la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Bueno, entonces, es un acontecimiento, como decía hace rato, trascendente, meta histórico. Dice, más trasciende y sobrepasa la historia, va más allá de la historia, es meta histórico y metacósmico, porque también dice aquí, ¿verdad? Tiempo y espacio. Y otra cosa importante, insistir, ¿verdad? No se apareció a todos, no se apareció a todos. No era el proyecto. Es un poco como el por qué Jesús no nació en América, o en Francia, o en la India, o China. Pues porque ninguno de estos pueblos había sido preparado por Dios, como sí lo fue el pueblo de Israel, con todas estas categorías, como por ejemplo la Pascua, como por ejemplo el templo, como por ejemplo los mandamientos, el sentido de una palabra revelada. Todo eso, los judíos se fueron familiarizando con eso. Los chinos no, los aztecas tampoco. Bueno, de la misma manera, por eso Jesús no se apareció a todo el mundo, sino a los que había preparado en el camino, para que ellos a su vez lo predicaran, ¿verdad? Bueno, y hasta aquí lo vamos a ver, porque si no ya no nos Padre, alcanza. también a las mujeres, uno de los milagros también enormes que hizo cuando fue a resucitar a Lázaro, sus dos hermanas. Sí, claro. A Lázaro y cuando resucitó el hijo de la viuda, ¿verdad? También. Y cuando resucitó también a la niña, ¿verdad? Talita cum, le dice, ándale, levántate. Y al siervo del soldado también. No lo resucitó a él. A él lo juró. juró, que dice, por tu fe. Bueno, ciertamente en uno de los evangelios dice, ya no molestes al maestro, ya murió. Pero bueno, chicos y chicas, nos vemos en las fiestas de la Pascua, ¿verdad? Eso sí. Empezando por, bueno, el rosario el viernes y la película, ¿verdad? Están todos invitados a la película. Habrá palomitas, creo yo. Por ahí me contaron. Así es que el sábado, después de la misa de las 7. ¿Ok? Bueno,
muy larga, creo que dura hora y media nada más, ¿verdad? Roger, no es larga, nada más dura hora y media. Creo. Hora y media. Así es que será de 8 a 9 y media. Bueno, vámonos.